Buenos días, es un gusto estar aquí en este primer módulo relativo al contexto de la movilidad humana en Centroamérica y México en el contexto de la pandemia del COVID-19. En primer lugar, queremos agradecer la invitación a la Alianza de Movilidad Inclusiva en la pandemia por invitarnos a dictar este curso a funcionarios de los países de la CRM, de la Conferencia Regional sobre migración y a las personas de organizaciones de la sociedad civil que están también tomando este curso. Mi nombre es Álvaro Botero, yo soy miembro del Comité de Trabajadores Migratorios y sus familias de la Organización de las Naciones Unidas, así como coordinador de la Unidad sobre Refugiados y Desplazamiento Forzado de la OEA y profesor de American University de compartir esta clase con un gran amigo y experto en temas de derechos humanos, el doctor Fernando Goldar, a quien le cedo la palabra para que se presente él mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias Álvaro, buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Goldar, soy, como dijo Álvaro, especialista en derechos humanos y he trabajado tanto en la academia como en la sociedad civil y en representación del Estado. El objetivo de este primer módulo es analizar las diferencias, las diferentes etapas del ciclo migratorio, ya sea el origen, el tránsito, el destino y el retorno, en el contexto de la pandemia del COVID-19 y los impactos que ha tenido las respuestas estatales para prevenir o para detener la propagación del COVID-19, tanto en personas migrantes como solicitantes de asilo, refugiadas y personas migrantes retornadas o deportadas. La idea de esta presentación está dividida en dos partes. Una primera parte donde vamos a desarrollar cuál es el encuadre del marco integral regional para la protección y soluciones, el MIRPS. Ahí yo voy a analizar qué es el MIRPS y quién lo integran, los antecedentes de acuerdos regionales de cooperación y hablar un poco del marco normativo. Y una segunda parte donde Álvaro va a pasar a analizar la movilidad humana en el contexto del MIRPS en el marco de la pandemia del COVID-19. Bien, mi intención no es venir a dar una clase sobre el MIRPS, sino simplemente a contarles para aquellos que no están tan familiarizados con este marco, algunos aspectos generales sobre antecedentes y funcionamiento del marco de integración, del marco integral regional, para pasar rápidamente a una segunda parte donde Álvaro sí les va a poder contar cuál es el contexto de la movilidad humana en tiempos de la pandemia. El MIRPS es un acuerdo de cooperación sobre la base de mecanismos de solidaridad y responsabilidad compartidas de la región que apoya a los estados en la implementación de sus compromisos. Estos compromisos se traducen en planes de acciones nacionales que los estados han diseñado y se han comprometido con una serie de puntos. Al mismo tiempo, el MIRPS moviliza recursos adicionales para la implementación de estos compromisos. Para llegar a la elaboración de este marco integral, los estados realizaron consultas regionales y nacionales que incluyó una gran variedad de actores, no solo a actores a nivel local, sino que incluye, por ejemplo, la participación de diferentes agencias de las Naciones Unidas, la academia, las oficinas del Ombudsman, la sociedad civil, el sector privado, la comunidad de donantes, incluyendo al sector privado, y las poblaciones afectadas. A partir de esto, se evaluó cuál era la situación, cuáles eran las políticas y los programas existentes y a partir de ahí los estados asumieron una serie de compromisos que se manifiestan en estos planes de acciones nacionales. Actualmente el MIRPS está compuesto por México, Belice, eh, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá, que esos son los estados originales, signatarios de la Declaración de San Pedro de Sula del 2017, y también se sumó El Salvador en julio del 2019. El MIRPS
tiene una presidencia pro tempore que en este momento ejerce El Salvador. Tiene una plataforma de apoyo que en este momento la presidencia la ha asumido España. La plataforma de apoyo tiene una doble tarea que es visibilizar por un lado la situación de Centroamérica y por el otro y al mismo tiempo atraer contribuciones de diversos actores para el apoyo de la implementación de los planes nacionales de los países del MIRPS. Esta plataforma está apoyada en un fondo de apoyo, valga la redundancia, del MIRPS, que fue creado por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en mayo, y que lo que busca ese fondo es recibir los aportes de los diferentes donantes, ya sea estados o instituciones financieras, para apoyar la implementación de... Asimismo, el MIRPS ha creado un grupo de trabajo sobre desplazamiento interno, que lo que busca es compartir experiencias y conocimientos para prevenir y responder a los desplazamientos internos en los diferentes países. Todo esto está apoyado en una secretaría técnica que comparte la ACNUR con la OEA. Este marco integral se apoya en algunos antecedentes de acuerdos regionales, algunos exitosos y otros no tanto. Por ejemplo, encontramos entre los exitosos el Plan General de Acción para Refugiados de Indochina en 1979 y la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos en 1989, el CIREFCA. Entre otros no tan exitosos encontramos la International Conference on Assistance to Refugees in Africa, el ICARA 1 y 2, hubo dos versiones en 1981 y en 1984 y ninguna de las dos fue tan exitosa como los dos primeros que mencioné. ¿Por qué los estados pueden decidir realizar acuerdos regionales de cooperación? Los problemas regionales requieren de soluciones regionales. Un estado único no puede pretender dar solución a un problema que es regional. Los estados lo que deben hacer es un esfuerzo compartido por encontrar soluciones. Un acuerdo exitoso permite compartir la responsabilidad de una forma más equitativa entre los estados. Si bien existe alguna mención en el preámbulo de la Convención del 51 y de las conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR de 1998, no existe una definición de responsabilidad compartida en un instrumento que sea vinculante para los estados, sino que esta idea de responsabilidad compartida, que va a ser tan importante en el CIREFCA y que se retoma en el MIRPS, parte de una voluntad política de los estados en colaborar para dar una solución integral a un problema generalmente regional. Los estados en general están más dispuestos a ofrecer protección a grandes grupos de desplazados forzados cuando tienen una garantía que otros estados vecinos contribuirán con la protección en igual medida. Y en los antecedentes exitosos que ahora pasaré a mencionar, en todos coinciden que el ACNUR ha tenido un rol importante en persuadir a los estados del norte para que voluntariamente apoyen la protección de los estados, generalmente del sur, que son los que reciben los grandes grupos de desplazados forzados. Esta colaboración ha sido de dos formas, generalmente ha sido como cuotas de reasentamiento o a los países de acogida. Estas contribuciones, entiendo yo, no se basan en el mero altruismo de los países del norte, por eso es importante el papel de ACNUR en intentar convencerlos, sino que hay en todos los casos hubo una percepción política de las ventajas que tenía apoyar, ya sea con cuotas de reasentamiento o con donaciones a los países de origen y a los países de primer asilo, para que la situación de una región en particular no se desestabilice por completo.
Para analizarlos cronológicamente, uno de los acuerdos que considero o considera la doctrina internacional que fue exitoso es el Plan General de Acción para los Refugiados de Indochina de 1979. Este plan busca dar una solución regional a una situación que se venía percibiendo en los años posteriores a la finalización de la guerra de Vietnam y a la caída de Saigón en el año 1975. Se calcula que alrededor de 500.000 personas de la región de Indochina huyeron a los países cercanos del sudeste asiático. Si bien se habla de Indochina, que incluye a países como Tailandia, Singapur, Malasia, la mayoría de este medio millón de personas se calcula que provienen de países como Vietnam, Laos y Camboya. De ese más de medio millón de personas, 200.000 personas terminaron en países como Australia, Canadá y Estados Unidos, mientras que otros 350.000 se quedaron en países de primer asilo en la región del sudeste asiático. Es así que la conferencia de 1979, la conferencia de personas desplazadas en el sudeste asiático, contó con la participación de 65 estados, incluyendo a la mayoría de los estados del ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, una especie de SICA o Mercosur para nuestra región. Y lo que hizo esta primera conferencia de 1979 es adoptar una definición de refugiado, estableciendo una presunción de que todas aquellas personas que arribaban en barco calificaban como refugiados. Esta región en particular, los refugiados, los desplazados de esta región en particular, tenían la característica de huir en barco de los países como Vietnam, Laos y Camboya. Entonces se consideraba que todos aquellos que provenían y llegaban en barcos a otros países del sudeste asiático lo estaban haciendo buscando protección internacional. Es así que se adopta en esta conferencia de 1979 esta presunción y tiene que ser revisada 10 años después, en 1989, donde se ajusta la definición y se comenzó a hacer un análisis de caso por caso porque se habían notado que el número de refugiados había crecido mucho. ¿Para qué fue importante este plan de acción? Fue importante para garantizar el asilo temporal en países de primer asilo en la región del sudeste asiático. Fue importante para organizar el reasentamiento en terceros países de otras regiones. Fue importante también para facilitar el retorno de quienes no calificaban como refugiados a sus países de origen. Se considera que este plan fue el primer proceso internacional que proporcionó soluciones para personas que viajaban dentro de flujos mixtos y fue también uno de los primeros ejemplos donde el país de origen participó en la conferencia, en las negociaciones, y esto arrojó resultados positivos. Fue en el caso de Vietnam. Vietnam acordó realizar un programa de salidas organizadas, lo que permitió que estas personas pudieran huir de una forma sin tener más regular, sin tener que recurrir a las salidas en barcos. Luego hay una segunda conferencia que ha sido exitosa, que es la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos de 1989, conocida como CIREFCA por su sigla. En este caso, las guerras civiles de Guatemala, Nicaragua y El Salvador de los años 80 habían dejado más de 160.000 muertos y se calcula que más de 2 millones de desplazados forzados. De estos 2 millones, solo 150.000 personas habían sido reconocidas como refugiados y teníamos 900.000 personas indocumentados considerados como desplazados externos,
y otras 900.000 como desplazados internos. En el año 1989, e inspirados en la Declaración de Cartagena de 1984, finalmente se adopta la declaración del CIREFCA, que contó con un plan de acción. Esta declaración, entre otras cosas, la hizo pionera en reconocer la necesidad de prever protección y soluciones a categorías de desplazados que estaban por fuera del mandato del ACNUR, como eran los desplazados internos. También elaboró las bases, esto como les había anticipado, de la idea de responsabilidad compartida, esta idea que es tan importante al día de hoy, que es parte del MIRPS. Uno de los secretos que tuvo del éxito del CIREFCAS se basó en buscar soluciones duraderas a partir de algo que se denominó desarrollo integrado, reemplazando la idea de alivio por la de desarrollo. Ya no era las agencias de Naciones Unidas llegando con ayuda humanitaria luego de una situación de conflicto armado interno como había sido la de Centroamérica en los años 80, sino que era la idea de utilizar esos mismos recursos con un fin o con un propósito de desarrollo, ayudando también a las personas refugiadas, retornadas y desplazados internos, pero a la vez beneficiando a las comunidades locales. Esto se debió y fue posible gracias a una estrecha colaboración entre el ACNUR y el PNUD. También es importante destacar que para conseguir los efectos y el éxito que tuvo este acuerdo regional, contó con un fondo, un apoyo de 422 millones de dólares para la región, que estos fueron determinantes para consolidar la paz en Centroamérica. Acá hago un paréntesis que me parece interesante. Actualmente el Plan de Desarrollo Integral para el Norte de Centroamérica y México, que encabeza la CEPAL y que incorpora otras 20 agencias de Naciones Unidas, tiene identificado 114 proyectos de inversión con un costo de 45.000 millones de dólares para los próximos 5 años. Es decir, si comparamos, obviamente con valores distintos por la diferencia de años, pero en aquel momento 422 millones fueron importantes para consolidar la paz. Hoy estamos hablando de un plan mucho más ambicioso que lo que busca es combatir las causales en los países de orígenes del desplazamiento de personas con alrededor de 9.000 millones anuales. Este plan, que es un plan de desarrollo, va en paralelo del fondo de apoyo al MIRPS y se complementan, no se superponen. Retomando el desarrollo del CIREFCA, es el donante más importante en ese caso fueron los países europeos con alrededor del 45%. Y otro de los aspectos interesantes para rescatar de esta experiencia fue la contribución que tuvo el CIREFCA en términos de soluciones duraderas, por ejemplo, con las repatriaciones voluntarias que logró. Logró repatriar 27.000 salvadoreños, 62.000 nicaragüenses y 45.000 guatemaltecos. También fue importante lo que hizo en términos de integración local, ya que cuenta como ejemplos exitosos lo que hizo en el sur de México, en el estado de Campeche y de Quintana Roo. Y todos estos ejemplos exitosos fueron reconocidos por Naciones Unidas, por la Asamblea General, que en el año 1993 consideró al CIREFCA como una valiosa lección para otras regiones del mundo, a la vez que el ACNUR remarcó que el reconocimiento formal de las tareas de las ONGs en todo el proceso fue uno de los logros más importantes que tuvo el CIREFCA. El 60% de los proyectos del CIREFCA contó con la participación y el apoyo de ONGs. Bien, pasando
al marco normativo del MIRPS, contamos con un primer instrumento que es la Declaración y Plan de Acción de Brasil del 2014. La declaración y plan de acción se encuadra dentro de el seguimiento a la conferencia y a la declaración de Cartagena de 1984. Es por eso que se conoce como Cartagena Plus o Cartagena más 30. Una declaración que incluyó a las personas refugiadas, a desplazados y a patria, y que contó con un plan de acción comprometido a 10 años, donde lo que buscaban, los estados se comprometen a fortalecer los procedimientos para la determinación de la condición de refugiados, erradicar la apatridia, eh, propone una serie de programas temáticos, entre ellos los más interesantes fueron los que buscaban plasmar las soluciones duraderas, esto es la repatriación voluntaria, la integración local y el reasentamiento solidario, e incluye un cuarto programa de movilidad laboral que no solo es novedoso, sino también es muy interesante, sobre todo dentro del contexto del Mercosur. Por último, es interesante mencionar que dedica un capítulo a la cooperación regional y se refiere a los beneficios de la cooperación sur-sur. La Declaración de Acción de San José es una declaración que se centra en la necesidad de protección del Triángulo Norte de Centroamérica y que posee una declaración conjunta de todos los participantes de la conferencia y unas declaraciones específicas realizadas por los participantes del encuentro, donde lo interesante es que no solo las delegaciones de los estados realizan estos compromisos a partir de las declaraciones, sino que también hay compromisos puntuales de agencias de Naciones Unidas, incluyendo al ACNUR, del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el SICA, la Secretaría General de la OEA, la Comisión Interamericana, incluso de la participación de la sociedad civil. En el año 2016 tiene lugar la Declaración de Nueva York. Esta declaración, a diferencia de las dos conferencias anteriores, es una conferencia que se da en el marco de la ONU. Finalmente es aprobada por la Asamblea General de la ONU. Eh, Se comprometen los estados a garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiados. Los estados también se comprometen a la cooperación internacional, especialmente en la procuración de fondos para los países de acogida. Y uno de los elementos más importantes que tiene, sobre todo en lo relativo al CIREFCA, es que en el anexo 1 crea el marco de respuesta integral para los refugiados, que se conoce con las siglas en inglés CRRF. Los estados le piden al ACNUR que prepare y ponga en marcha los CRRF, o sea, los marcos de respuesta integral para los refugiados, en cada situación en la que haya grandes desplazamientos de refugiados. Eh, También le indican que esta respuesta integral debe incluir la participación de múltiples interesados, no solo autoridades nacionales y locales, sino también organizaciones internacionales, instituciones internacionales financieras, las organizaciones regionales, los mecanismos regionales de coordinación, la sociedad civil, el sector privado y los propios refugiados. Es así que en el año 2016, por medio de la declaración de San Pedro Sula, los estados de México, Guatemala, Belice, eh, Costa Rica, Honduras y Panamá crean, luego de las consultas nacionales para adoptar planes de acción nacionales, crean MIRPS y invitan a la OEA a dar seguimiento a los progresos alcanzados tanto a nivel nacional y regional en la implementación del MIRPS. Por último, tenemos la Declaración de la Ciudad de México sobre protección internacional, responsabilidad compartida y acciones de solidaridad
regional en los países del MIRPS del año 2019. Esta declaración es la consecuencia de la segunda reunión anual del MIRPS, que lo que buscaba era coordinar y promover de manera solidaria una respuesta regional a los temas del MIRPS. Bien, como intenté transmitirles y contarles hasta acá, uno de los grandes valores del MIRPS es que presenta un espacio organizado, dinámico y colaborativo para buscar soluciones regionales a los problemas que trascienden la frontera de los estados. Todos los sectores hoy coinciden que los países no podrán afrontar las consecuencias de la pandemia por sí solos. En ese sentido, se necesita del apoyo de la comunidad internacional a través de un trabajo coordinado e integral que aborde tanto la agenda humanitaria como la agenda de desarrollo. En este sentido, es fundamental contar con el apoyo económico del resto del mundo, incluyendo el del sector privado, y contar con la experiencia técnica y el apoyo político de actores multilaterales como el ACNUR o la. A continuación, Álvaro les va a contar de los riesgos y las preocupaciones que existen frente al COVID-19 y los impactos socioeconómicos que esta pandemia está dejando a poblaciones que desde antes de la pandemia ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad, y cómo el MIRPS es ahora más que nunca un espacio ideal desde el cual se puede afrontar y pensar soluciones integrales para toda la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, luego de la presentación de Fernando con relación al MIRPS y a cómo el MIRPS puede contribuir a la búsqueda de soluciones a diversas situaciones de desplazamiento forzado en Centroamérica y México, yo voy a abordar, como ya señalábamos previamente, un poco cuáles son algunos de los principales riesgos o preocupaciones que la pandemia del COVID está planteando para personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Eh, Evidentemente, el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19, en particular desde marzo de este año, eh, los, los efectos más directos de la pandemia tienen que ver con la cantidad o los millones de personas que se han contagiado de COVID-19, así como los impactos que esto ha tenido en términos de cientos de miles de muertes que se encuentran en múltiples países del mundo. Pero un poco la idea ahora era contextualizar dónde nos encontramos en términos de las principales cifras en materia de migración forzada o de desplazamiento forzado en la región. Y luego, a partir de esto y de tener una idea más basada en la evidencia o por lo menos en las cifras disponibles que hay, ver cuáles son esas principales situaciones de riesgo o los principales desafíos que migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos también pueden estar enfrentando como consecuencia de la pandemia del COVID-19. De acuerdo con las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, publicadas en su informe sobre tendencias globales del desplazamiento forzado del año, cubriendo hasta el año pasado, y que se publicó este año en junio de 2020, para 2019, en la región, en las Américas como un todo, había cerca de 8 millones de personas desplazadas en la región. Y de solicitantes de asilo, la cifra de solicitantes de asilo había aumentado a cerca de 1.900.000 personas. Y en lo que tiene que ver con personas reconocidas como refugiados, nos encontramos por encima de las 700.000 personas reconocidas como refugiados para todas las Américas. Ustedes pueden ver en este gráfico que está en la presentación ahora cómo en la región, por ejemplo, si lo vemos en el año 2009,
la cifra de refugiados excedía ligeramente las 500.000 personas para todas las Américas, mientras que la de solicitantes de asilo era muy inferior y se encontraba por encima de las 100.000 personas. Como pueden ver en el gráfico, la tendencia es que la cifra de refugiados se mantiene durante estos prácticamente 11 años, de 2009 a 2019. Se observa un ligero aumento, en particular entre los años de 2018 y 2019, en el número de refugiados reconocidos y eso, como señalaba anteriormente, llegando a cerca a más de 700.000 refugiados para finales del año 2019, pero donde empezamos a ver un aumento significativo tiene que ver en la cifra de solicitantes de asilo, es decir, las personas que están a la espera del reconocimiento como refugiado y donde, como ustedes pueden ver, desde el año 2014, pero en particular desde 2016, empieza a haber un claro aumento hasta el punto de que supera el número de refugiados reconocidos, la cantidad de personas solicitantes de asilo y que están a la espera de que sus casos sean resueltos, llegando al punto que en 2019 nos encontramos en cerca de 2 millones de personas en todas las Américas a la espera de que se resuelvan sus casos. Y luego la otra gran cifra que podemos ver en este gráfico tiene que ver con la barra que se encuentra en el año 2019 de color gris, que son venezolanos desplazados en el extranjero. Probablemente muchas de estas personas se desplazaron de manera forzosa como consecuencia de la grave crisis socioeconómica y política que enfrenta Venezuela, pero hasta el momento todavía no han sido reconocidos como refugiados o ni siquiera tampoco han sido contabilizados como solicitantes de asilo porque quizás no han solicitado asilo en los países en los que se encuentran. Lo que es curioso de las cifras a nivel regional es que desde 2015-2016 empezamos a ver un claro aumento en el número tanto de solicitantes de asilo como en el número de personas migrantes y refugiadas venezolanas. Pero esto también se observa si lo vemos de manera individualizada cuando observamos estas cifras para el caso de los países que conforman el MIRPS y que también son muchos, a su vez, países que integran la Conferencia Regional sobre Migraciones, la CRM. En la última década ha habido un aumento constante en el número de solicitantes de asilo, pero no tanto así en el número de personas que terminan siendo reconocidas como refugiadas. Y hay otra de las cuestiones o de las dinámicas un poco perversas en lo que tiene que ver con muchas de las personas que están migrando de estos países, tiene que ver con el hecho de que muchas de estas personas terminan siendo consideradas o tratadas como migrantes en situación irregular y no necesariamente, ya sea por falencias en los sistemas de reconocimiento de la condición de refugiado o falencias en las capacidades en materia de identificación y de screening en frontera, no terminan siendo canalizadas en procedimientos de protección internacional, como los procedimientos que pueden conllevar el reconocimiento de estas personas como refugiados o que eventualmente, como en el caso de México, también podrían conllevar al reconocimiento de protección complementaria. Ok. Ahora la idea es un poco, teniendo en cuenta estas cifras a nivel regional y que son prácticamente las cifras que teníamos hasta finales del año pasado, cuando apenas el COVID estaba irrumpiendo en China, es hablar de lo que hemos venido identificando como los principales riesgos que la pandemia del COVID-19 está planteando en poblaciones en general, pero en particular en migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Algo de lo que tenemos que ser conscientes es los impactos de la pandemia del COVID, no solamente en términos de las personas contagiadas y de las personas que han fallecido como consecuencia del COVID, o de las personas que van a tener efectos en su salud al haber padecido el COVID, no se limitan simplemente a estos, sino que múltiples de las o
muchas de las medidas que se han tomado o que los estados han tenido que tomar para contrarrestar la propagación del COVID están teniendo impactos en otras esferas de la vida y agravando o exacerbando las vulnerabilidades en las que se encontraban grandes sectores de la población en nuestros países. Entonces, para muchas personas dentro de nuestras sociedades, el COVID-19 ha implicado obstáculos en el acceso a la salud y esto se ve de manera más notoria cuando hablamos, por ejemplo, de personas migrantes en situación irregular o de solicitantes de asilo y refugiados que en otros países no tienen facilidades o enfrentan barreras legales al momento de acceder a servicios de salud o también enfrentan barreras de tipo lingüístico y culturales para acceder a tratamiento, a diagnóstico, en lo que respecta al COVID. También como consecuencia de la vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes en situación irregular, estas personas en muchos casos suelen tener un menor conocimiento sobre las medidas de prevención que están adoptando los estados para contrarrestar el COVID y también para acceder a las autoridades que se encargan de dar las medidas de respuesta a la pandemia. Otro de los impactos que se ha venido desarrollando como consecuencia del COVID tiene que ver con el deterioramiento de las condiciones de vida de muchos migrantes solicitantes de asilo y refugiados, y esto es algo que se ha evidenciado en múltiples países de la región. Como consecuencia de que muchas de estas personas se encuentran en situación irregular o incluso a veces encontrándose en situación migratoria regular, trabajan en sectores informales de la economía en los países en los que se encuentran, las medidas de confinamiento, de distanciamiento social o de distanciamiento físico han implicado impactos directos en la posibilidad de estas personas de trabajar y por tanto también en las posibilidades de tener un alojamiento o de mantenerse en los lugares en los que estaban viviendo. Y esto, a su vez, ha generado situaciones de desalojo forzoso de muchas de estas personas en diferentes partes de la región, pero también es una problemática que se observa en muchos países del mundo, desafortunadamente. Eh, Como siempre, o como en muchísimos casos, las mujeres y las niñas suelen, en razón de su género, enfrentar situaciones de vulnerabilidad mayores y esto es claramente palpable en el caso de mujeres y niñas migrantes, quienes como consecuencia de las medidas que se han tomado para prevenir el COVID y en particular de las medidas de confinamiento, se encuentran en mayores riesgos de exposición a la violencia de género, al abuso y a la explotación, así como a situaciones de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, algo que han venido evidenciando diferentes estudios que se han hecho durante los meses recientes, es que como consecuencia de las medidas de confinamiento y de distanciamiento físico, los niveles o los índices de violencia de género y de violencia doméstica y de violencia infantil han aumentado en muchos países a nivel mundial. Eh, Otra de las medidas o una de las primeras medidas que los estados adoptaron para contrarrestar el COVID-19 precisamente tuvo que ver con medidas relativas al cierre de fronteras. Evidentemente el cierre de fronteras tuvo impactos en la posibilidad de que muchas personas que estaban migrando o que tenían intenciones de migrar no pudiesen hacerlo y en particular esto ha sido un desafío bastante grave para aquellas personas que estaban migrando de manera forzosa y que perfectamente o que idealmente deberían ser consideradas como refugiados o por lo menos como solicitantes de asilo. Entonces esto claramente ha tenido un serio impacto en la posibilidad de muchas personas de huir de diferentes formas de violencia y persecución que estaban enfrentando y frente a las cuales no encontraban una protección efectiva dentro de sus países y por tanto de solicitar asilo y buscar protección internacional en un tercer país. Otro de los riesgos o de los desafíos que se ha generado como consecuencia del cierre de fronteras es para muchos migrantes, solicitantes de asilo y refugiados que ya se encontraban en ruta o en camino a aquellos países donde iban a buscar protección internacional,
esto ha significado situaciones en donde han sido devueltas a sus países de origen o a terceros países donde también pueden enfrentar riesgos de persecución y de violencia. Eh, Otro de los desafíos que hemos evidenciado a nivel de las Américas tiene que ver con la situación de migrantes varados y es algo que se relaciona con el punto que mencionaba anteriormente y con la imposibilidad de estas personas de regresar a sus países de origen. O sea, hemos visto en varios países de la región situaciones en donde migrantes que se encontraban en otros países y que como consecuencia de la precariedad económica en la que se encontraron a raíz de no poder continuar trabajando o debido a que las restricciones a la circulación a nivel interno les impedía seguir trabajando en las labores que normalmente desarrollaban, decidieron regresar a sus países de origen y vimos cómo varios países de la región adoptaron medidas incluso para restringir o prohibir el reingreso de nacionales, que es una obligación de acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y las obligaciones también de las normas del sistema interamericano de derechos humanos. Eh, Como consecuencia de los impactos que está teniendo el COVID en términos de salud pública y la crisis sanitaria global que ha generado el COVID, pero también la grave crisis económica y la recesión económica en la que se encuentran muchos países a nivel mundial y muchos países de la región, evidentemente los factores de expulsión que en muchos momentos han impulsado la migración de muchas personas en la región y de muchas personas de países de Centroamérica y de México se van a ver exacerbados una vez que entremos en un estado más de la nueva normalidad de lo que va a surgir una vez que se tenga bajo control la pandemia del COVID-19 y es previsible que muchas personas van a optar por migrar como una opción de supervivencia, ya sea por los impactos que sufrieron por el COVID o por los impactos que han podido sufrir sus familiares. Y eso es algo que para quienes hemos trabajado con migración centroamericana y mexicana, uno lo puede ver claramente cuando está entrevistando a migrantes o a solicitantes de asilo, que muchas de estas personas migran o una de las razones, de las múltiples razones por las que migran, precisamente tiene que ver con buscar mejores condiciones de vida para sus familiares o incluso migrar para buscar un trabajo para poder costear los tratamientos de salud que algunos de sus familiares pueden tener en sus países de origen. Evidentemente, dentro de los principales impactos socioeconómicos o económicos que el COVID va a dejar en la región, tiene que ver con la pérdida de empleos y con ello la pérdida de ingresos a través de los cuales subsisten muchas personas en la región. La CEPAL estima que varios países de la región ya como consecuencia del COVID y en los meses venideros van a estar con niveles de pobreza superiores al 40% y algo que es común en las dinámicas de migración y de migración forzada o en las principales dinámicas de migración forzada que vemos en la actualidad en la región es que coincide que las personas más vulnerables a los efectos de la violencia y con menor capacidad de resistencia a diferentes formas de violencia también suelen ser a su vez personas en situación de pobreza. Otro de los impactos que está dejando la pandemia del COVID tiene que ver, eh, y es algo que se ha visto desde hace muchos años en lo que se conoce como la feminización de la migración, tiene que ver con la sobrecarga de los trabajos de cuidados, en particular en las mujeres migrantes. O sea, es bastante común que muchas mujeres migrantes terminen trabajando en trabajos que tienen una alta carga sexual o que se determinan, perdón, basados principalmente en su género, como tiene que ver labores de trabajo doméstico, en el cuidado de personas mayores o de niños. Y eso es algo que muy seguramente vamos a ver como una tendencia reforzada después de la pandemia. Otro de los impactos
que se está observando y que sin duda va a tener un impacto muy fuerte en los países de la región, tiene que ver con la menor capacidad de personas migrantes de enviar remesas a sus familias y a sus países de origen. Cuatro países de Centroamérica y en dos países del Caribe, las remesas constituyen más del 10% y a veces más del 20% del Producto Interno Bruto del PIB para 2019. Y otro de los impactos que ya lo mencionaba anteriormente, en particular en esta esfera socioeconómica, tiene que ver con la correlación que va a haber de cómo toda esta precarización de las condiciones de vida de muchas personas, entre ellas migrantes y refugiados, va a conllevar a mayores situaciones de desalojo forzosos y de la falta de una vivienda digna y aunado o vinculado con los desalojos forzosos, mayores situaciones de desplazamiento interno, probablemente a nivel intraurbano o dentro de las ciudades. Eh, y otra de las lecciones o de las cuestiones que hemos visto evidentes como dentro de este contexto de la pandemia en el que nos encontramos y frente a todos los riesgos que estamos enfrentando, no solamente ahora, sino a futuro como sociedades y como países, es gran parte del costo y de la respuesta al COVID también ha sido asumida por personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. En países como Estados Unidos, pero también sin duda que es la realidad de muchos de los países de la región, las personas migrantes son quienes han asumido la realización de múltiples labores consideradas ahora como esenciales, como por ejemplo la recogida de las cosechas, que en gran medida en los Estados Unidos es realizada por trabajadores migrantes. Trabajos tales como la entrega de productos a domicilio, de entrega de alimentos o incluso de mercados, suelen ser realizadas por personas migrantes. Otra de los frentes donde las personas migrantes han dado un paso adelante en el contexto de la pandemia y una de las contribuciones positivas precisamente que se muestran las contribuciones que estas personas pueden hacer y hacen en nuestras sociedades tiene que ver con todo lo relativo a profesionales en servicios de la salud. O sea, muchas personas migrantes han asumido la responsabilidad de ser aquellas que están cuidando a personas enfermas, que están asumiendo y que se les está permitiendo o facilitando trabajar como enfermeras cuando ya tenían estos títulos o como médicos en sus países de origen y ahora, como consecuencia de la pandemia, muchos países han empezado a flexibilizar las posibilidades de homologación para estas personas y para que puedan sumarse a la fuerza de trabajo necesaria para responder al COVID, pero así hay otros múltiples sectores de la economía de nuestros países donde personas migrantes están mano a mano con los nacionales respondiendo a los graves impactos que la pandemia del COVID-19 está planteando para todos nosotros. Yo creo que con esto dejaría mi presentación hasta aquí. Ha sido un gusto compartir estas reflexiones con ustedes y quedamos pendientes entonces de sus preguntas para poder contribuir en resolverlas en la medida que nos sea posible. Muchísimas gracias. Bueno, en definitiva, tal como les fui contando, el marco integral regional para la protección y soluciones, el MIRPS, es una respuesta regional a una situación que ya se viene dando desde algunos años y que toma incluso más protagonismo producto del contexto de la pandemia y cómo eso afecta a las personas migrantes y refugiadas. Sí, de mi parte yo creo que simplemente destacar la importancia de procesos tales como la Conferencia Regional para las Migraciones, la CRM, y de procesos más nuevos como el MIRPS, como mecanismos que permiten a los estados articular sus respuestas y trabajar de manera conjunta a los desafíos que conjunta y colectivamente plantea la migración, que por lo general involucran a dos o más estados. El gran desafío para estos procesos tiene que ver
principalmente con cómo entendemos esa responsabilidad compartida y cómo pasamos de respuestas a nivel nacional a respuestas de carácter más integral para la región y para los movimientos migratorios que estamos identificando. Pero sin duda, estos procesos nos dan plataformas a partir de las cuales construir estas respuestas que sean inclusivas, que sean respetuosas de los derechos humanos de estas personas, pero también de las obligaciones y de la potestad soberana de los estados de regular sus políticas migratorias. Yo creo que con eso concluiríamos. Los desafíos, como señalaba Fernando, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, aumentan a los ya existentes antes de la pandemia, y por supuesto que nos llaman a trabajar de manera conjunta para responder a los mismos desde la labor que cada uno de ustedes desarrolla, desde las diferentes instituciones estatales que representan, desde el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, así como el apoyo que los organismos internacionales, tales como la Organización Internacional para las Migraciones, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización de Estados Americanos y otras agencias de Naciones Unidas pueden dar para asistir y apoyar a los estados en estas respuestas. Muchísimas gracias y bueno, quedamos a la espera de sus preguntas y comentarios y con toda la disposición de colaborarles en este proceso formativo. Muchas gracias. Muchas gracias.